6 de marzo de 1943. El mayor general George S. Patton, Jr. entró en el cuartel general del Segundo Cuerpo del Ejército de Estados Unidos, en el norte de África. El edificio estaba en silencio. Los oficiales se desplazaban por los pasillos con el andar incierto de hombres que sabían que habían fracasado. El ambiente estaba cargado de derrota. Entonces llegó Patton. Llevaba un casco pulido, revólveres con empuñaduras de marfil y una expresión que puso nerviosos a todos los oficiales del edificio. Al final de su primer día, varios oficiales ya habían sido relevados del mando. Al terminar la primera semana, la cifra se contaría por decenas. En solo 10 días, el segundo cuerpo sería irreconocible. Patton había sido enviado para arreglar un desastre. Las fuerzas estadounidenses acababan de sufrir la peor derrota que las tropas terrestres de Estados Unidos habían experimentado en el norte de África. La semana más sangrienta que habían vivido los soldados estadounidenses en toda la guerra. Una división entera había sido desbandada. Imágenes de soldados estadounidenses rindiéndose se difundieron por todo el mundo. Eisenhower le había dado a Patton una sola misión: restaurar el orden, restaurar la disciplina y devolver el espíritu de combate a un ejército que había sido destrozado en un lugar llamado El Paso de Kasserine. Lo que siguió fue una de las purgas de liderazgo más implacables que el ejército haya conocido jamás. Patton destituía a oficiales por cobardía, por incompetencia, por estar en el lugar equivocado, o simplemente por no llevar el casco correctamente. En apenas 10 días transformó un cuerpo derrotado y desmoralizado en una fuerza de combate eficaz. Y lo logró haciendo que cada oficial viviera con el miedo constante de ser el próximo enviado a casa marcado por la deshonra. Esta es la historia de cómo Patton salvó al ejército estadounidense en el norte de África, destruyendo las carreras de decenas de oficiales que habían fracasado en el combate. No porque no fueran valientes, sino porque no estaban preparados. 14 de febrero de 1943. Las fuerzas alemanas bajo el mando del mariscal de campo Erwin Rommel lanzaron la Operación Viento de Primavera atacando las posiciones estadounidenses en Sidi Bou Said en Túnez. Las tropas estadounidenses llevaban solo 3 meses en el norte de África. La mayoría de los soldados nunca había combatido antes. Sus oficiales jamás habían mandado tropas bajo fuego enemigo. Frente a ellos estaban veteranos endurecidos de la Wehrmacht, hombres que llevaban 2 años luchando en el desierto. Para el 15 de febrero la situación era catastrófica. Jóvenes soldados de Kansas y Ohio, a quienes se les había dicho que eran los mejores del mundo, ahora arrojaban sus fusiles para poder correr más rápido. La ofensiva alemana continuó. El 19 de febrero Rommel envió a sus divisiones Panzer directamente a través del Paso de Kasserine. En cuestión de horas, la defensa estadounidense colapsó por completo. El mayor general Lloyd Fredendall comandaba el segundo cuerpo desde un cuartel general situado a más de 100 kilómetros detrás de las líneas del frente. Cuando comenzó el ataque alemán, Fredendall fue incapaz de coordinar una respuesta. No sabía dónde estaban sus propias unidades. Culpó a sus subordinados por fracasos que en realidad se originaban en su propia y deficiente planificación. El 24 de febrero, cuando la batalla terminó, las fuerzas estadounidenses habían sufrido más de 6,000 bajas. El 168 Regimiento de Infantería perdió 2,000 hombres. La primera división blindada perdió 183 tanques. Cientos de estadounidenses fueron capturados y exhibidos ante las cámaras alemanas con fines propagandísticos. Los comandantes británicos comenzaron a dudar de si las tropas estadounidenses eran capaces de combatir con eficacia. Los mandos alemanes concluyeron que los estadounidenses estaban mal dirigidos y eran fáciles de derrotar. Algo tenía que cambiar de inmediato. Eisenhower sabía exactamente a quién enviar. George S. Patton, Jr. tenía 57 años en marzo de 1943. Había mandado unidades de tanques en la Primera Guerra Mundial y había escrito manuales doctrinales sobre guerra blindada en el período de entreguerras. En todo el ejército era conocido como un brillante instructor de tropas y un disciplinador implacable. Exigía perfección. No aceptaba excusas.
Creía firmemente que la disciplina bajo presión era lo que separaba a los ejércitos vencedores de los derrotados. Patton estaba convencido de que los soldados estadounidenses no eran inferiores a los soldados alemanes. Simplemente estaban mal dirigidos y mal entrenados. Con un liderazgo adecuado y tácticas agresivas, los estadounidenses ganarían siempre. Eisenhower había trabajado con Patton durante décadas. Sabía que podía entrenar tropas de forma brillante y devolverles la confianza, pero también sabía que Patton era despiadado con los oficiales que consideraba incompetentes. Los destituía sin dudarlo, y esa dureza era exactamente lo que el segundo cuerpo necesitaba. El 6 de marzo de 1943, Eisenhower relevó a Fredendall y nombró a Patton nuevo comandante del segundo cuerpo. Las órdenes de Patton fueron simples: arreglar esto, hacer que luchen y hacerlo rápido. La primera directiva de Patton se emitió pocas horas después de su llegada. Cada soldado del segundo cuerpo debía llevar casco y equipo completo de combate en todo momento, sin excepciones. El primer oficial al que destituyó estaba sentado en su escritorio sin casco. Ni siquiera tuvo tiempo de ponerse de pie. Patton le ordenó que hiciera las maletas y se presentara inmediatamente en la retaguardia. 20 años de servicio terminaron en una sola frase. Cualquier oficial que apareciera sin casco era relevado en el acto. En menos de 24 horas, todas las personas en el cuartel general del segundo cuerpo tenían el aspecto de estar listas para una inspección de combate. La segunda directiva de Patton se refería al saludo militar. Cada soldado debía saludar a cada oficial. La cortesía militar sería aplicada con rigor absoluto. Esa misma noche, Patton se reunió con sus comandantes superiores. Los soldados estadounidenses no habían fallado en Kasserine. Había fallado el liderazgo estadounidense. 7 de marzo de 1943. Patton condujo hasta las posiciones avanzadas del segundo cuerpo. Quería ver con sus propios ojos cuál era la situación táctica real y cómo se estaban desempeñando los oficiales. En el primer cuartel general de batallón que visitó el comandante, no estaba presente. Se encontraba en el puesto de mando de la división. El oficial ejecutivo no sabía con exactitud dónde estaban desplegadas todas las compañías del batallón. Patton relevó al comandante de batallón de inmediato. Nombró al oficial ejecutivo como comandante interino y le advirtió que si al día siguiente no conocía con precisión sus posiciones, también sería destituido. En la siguiente posición, Patton encontró a un comandante de compañía que había establecido su puesto de mando a casi 500 metros detrás de su pelotón de vanguardia. El oficial explicó que necesitaba estar allí para coordinar las comunicaciones. Patton le respondió que un comandante de compañía debía estar con sus elementos de punta, no detrás de ellos. Si no puedes ver lo que ven tus soldados, no puedes liderarlos de manera efectiva. El oficial fue relevado y enviado a la retaguardia. Durante los 3 días siguientes, Patton visitó decenas de posiciones. Destituyó a oficiales que no estaban en el frente. Destituyó a oficiales cuyas posiciones defensivas estaban mal organizadas. Destituyó a oficiales incapaces de responder preguntas básicas sobre su situación táctica. Al mismo tiempo, Patton comenzó a evaluar a los comandantes de división y de regimiento. Los observaría de cerca en las operaciones que se avecinaban. Quienes se desempeñaran bien serían promovidos. Quienes fracasaran serían relevados. El mayor general Orlando Ward de la Primera División Blindada estaba entre los que se encontraban bajo escrutinio. El mensaje se propagó por todo el segundo cuerpo de manera inmediata. Ve al frente. Conoce tus posiciones. Prepárate para responder a las preguntas del general o estarás acabado. Cada vez que se escuchaba el motor de un jeep a lo lejos, los oficiales se tensaban. Sabían que Patton se acercaba. Sabían que no habría segundas oportunidades. O eras un líder o estabas de regreso a casa. El efecto sobre la moral fue complejo. Algunos oficiales estaban aterrorizados. Otros se sintieron revitalizados. Los soldados de las filas vieron que el liderazgo estaba siendo responsabilizado por el desastre de Kasserine. El ejército estaba aprendiendo una lección dura. La derrota tenía consecuencias. El mal liderazgo tenía consecuencias. Y Patton se aseguraba de que todos entendieran esas consecuencias en carne propia.
Patton no se limitó a destituir oficiales. Implementó de inmediato un programa de entrenamiento táctico para corregir los errores que habían provocado la derrota en Kasserine. Las tácticas de los tanques estadounidenses habían sido defensivas. Patton cambió eso. Los tanques serían utilizados para maniobras agresivas y explotación rápida. La coordinación de la artillería había sido caótica en Kasserine. Patton exigió que las misiones de fuego se ejecutaran en minutos, no en horas. La coordinación entre infantería y blindados se practicaba a diario. La infantería estadounidense había entrado en pánico cuando aparecieron los tanques alemanes en Kasserine, porque no sabía cómo combatir junto a sus propias unidades acorazadas. Patton enfatizó la velocidad y la agresividad. Las fuerzas estadounidenses no permanecerían en posiciones defensivas esperando ser atacadas. Atacarían primero, atacarían con fuerza y seguirían atacando. La oportunidad llegó más rápido de lo que nadie esperaba. Eisenhower aprobó la solicitud de Patton para lanzar una ofensiva hacia la localidad de El Guetar. El ataque fue programado para el 17 de marzo de 1943. Eso le dio a Patton exactamente 11 días desde que asumió el mando hasta el inicio de una ofensiva. No todos los oficiales fueron destituidos. Patton identificó a subordinados que comprendían el liderazgo en combate y los promovió a mayores responsabilidades. El mayor general Omar Bradley había sido enviado al norte de África por Eisenhower como observador especial durante la batalla de Kasserine. Su tarea era evaluar la situación e informar sobre el desempeño del mando. Sus observaciones habían sido claras y precisas. Eisenhower confiaba plenamente en su criterio. Tras Kasserine, Bradley había recomendado a Patton como el hombre adecuado para arreglar el segundo cuerpo. Ahora Patton convertía a Bradley en su segundo al mando. Bradley se encargaría de gran parte de la coordinación del Estado Mayor, mientras Patton se concentraba en la táctica y el liderazgo. Fue una asociación eficaz que continuaría durante el resto de la guerra. Varios comandantes de batallón y de regimiento que habían combatido bien durante el periodo más amplio de Kasserine fueron identificados para ocupar puestos clave. Oficiales que habían mantenido la disciplina bajo presión. Líderes que habían logrado que sus tropas siguieran combatiendo incluso cuando la situación era desesperada. Estos oficiales se convirtieron en el núcleo de confianza de Patton. Los colocó en puestos clave a lo largo de todo el segundo cuerpo. Entendían exactamente qué esperaba de ellos. Sabían entrenar a otros oficiales en tácticas agresivas. Ya se habían probado en combate. Las decisiones de personal de Patton fueron brutales pero no arbitrarias. No destituía oficiales al azar. Eliminaba a quienes no podían rendir y promovía a quienes sí podían hacerlo. Los oficiales subalternos y los suboficiales del segundo cuerpo detectaron este patrón de inmediato. La competencia era recompensada. El fracaso era castigado. Si combatías bien y liderabas con eficacia, Patton te ascendía. Si fallabas como líder o mostrabas cobardía, estabas fuera. Esto creó exactamente la cultura que Patton buscaba. Los oficiales competían por demostrar su valía. Nadie quería ser el próximo destituido. Todos querían ser reconocidos como uno de los líderes agresivos que Patton valoraba. Para el 15 de marzo, Patton ya había comenzado a remodelar la estructura de mando del segundo cuerpo. El personal del cuartel general había sido reemplazado. Los comandantes de batallón y de regimiento estaban siendo evaluados. Pero cambiar a las personas era solo la mitad de la batalla. Patton todavía tenía que cambiar la forma en que esos hombres pensaban sobre sí mismos. El cambio más importante que logró Patton no fue táctico, fue psicológico. Los soldados estadounidenses dejaron de verse como derrotados y comenzaron a verse como peligrosos. El estilo de mando de Patton era deliberadamente teatral. Pronunciaba discursos cargados de insultos y energía. Proyectaba una confianza absoluta en que las fuerzas estadounidenses eran superiores a cualquier enemigo. Los soldados que habían quedado deprimidos e inseguros tras Kasserine respondieron a esa energía. Patton no puso excusas por la derrota. No los mimó. Les dijo que iban a ganar y que esperaba que lo demostraran. Las patrullas nocturnas y la postura agresiva generaron impulso.
Las fuerzas estadounidenses dejaron de reaccionar a las acciones alemanas y comenzaron a iniciar el contacto. Pequeñas victorias en acciones de patrulla fueron construyendo confianza. Las fuerzas alemanas notaron el cambio. Informes de inteligencia de marzo de 1943 describen a las tropas estadounidenses como más agresivas y mejor coordinadas que en febrero. Los comandantes alemanes se sorprendieron por la rapidez con la que los estadounidenses habían mejorado. Eso era exactamente lo que Patton pretendía. No solo estaba reconstruyendo al segundo cuerpo desde el punto de vista táctico, lo estaba reconstruyendo psicológicamente. Los soldados estadounidenses necesitaban creer que podían derrotar a los alemanes que los habían arrollado. La disciplina dura y las inspecciones constantes servían a ese propósito. Los soldados que se veían impecables se sentían firmes. Las unidades que se movían con precisión se sentían profesionales. Los signos externos de competencia militar creaban confianza interna. Los observadores británicos se mostraban escépticos. Pensaban que el énfasis de Patton en la apariencia y la reglamentación era un espectáculo superficial. Estaban a punto de comprobar lo contrario. 17 de marzo de 1943, 5:30 de la mañana. La artillería estadounidense abrió fuego contra las posiciones alemanas cerca de El Guetar. El bombardeo duró 30 minutos. Luego avanzaron la infantería y los blindados estadounidenses. La primera división de infantería encabezó el asalto. Eran los mismos hombres que habían sido humillados en Kasserine. Ahora atacaban utilizando las tácticas que Patton les había inculcado. Para el mediodía, las fuerzas estadounidenses habían avanzado casi 10 kilómetros y capturado El Guetar. El primer objetivo se había logrado antes de lo previsto. El 23 de marzo, las fuerzas alemanas contraatacaron. Esta era la prueba decisiva. ¿Se derrumbaría el segundo cuerpo como en Kasserine, o resistiría las fuerzas Panzer atacaron de frente? La artillería estadounidense destruyó la primera oleada de tanques. Los cañones antitanque estadounidenses combatieron a corta distancia. La infantería estadounidense mantuvo sus posiciones en lugar de retirarse. El ataque alemán fue detenido en seco. Más de 30 tanques alemanes fueron destruidos. El contraataque fracasó por completo. Las fuerzas estadounidenses habían demostrado que podían librar combates defensivos contra el blindaje alemán. Las heridas psicológicas de Kasserine comenzaban a sanar. Para el 7 de abril, las fuerzas estadounidenses habían avanzado más de 80 kilómetros. Habían demostrado que los soldados estadounidenses podían combatir eficazmente contra la Wehrmacht. El Guetar no fue la batalla más grande de la campaña del norte de África, pero sí la más importante para las fuerzas estadounidenses. Validó los métodos de liderazgo brutales de Patton. Decenas de oficiales vieron sus carreras destruidas por la purga de Patton. La mayoría pertenecía al personal del cuartel general del cuerpo y a comandantes de batallón. Algunos comandantes de regimiento también cayeron. Algunos fueron enviados de regreso a Estados Unidos y asignados a puestos de instrucción o de Estado Mayor. Sus carreras como líderes de combate habían terminado. Algunos de esos oficiales eran realmente incompetentes. Habían fallado bajo presión. Habían tomado malas decisiones. Merecían ser apartados del mando en combate. Pero otros eran administradores competentes que simplemente no estaban hechos para liderar en primera línea. Patton no hacía distinciones. El mando en combate exigía liderazgo agresivo. Quien no pudiera ofrecerlo era removido. El costo personal fue devastador. Muchos de ellos eran estadounidenses decentes y patriotas hombres que lo habían dado todo por el servicio. Empacaron sus pertenencias en mitad de la noche y regresaron a casa para enfrentarse a toda una vida de preguntas que empezarían con ¿y si? El ejército gestionó estas destituciones en silencio. No se presentaron cargos formales. Los oficiales simplemente fueron reasignados con explicaciones vagas. Así se protegía a la institución mientras se eliminaba a los líderes inadecuados. Fue un proceso frío y eficiente. Y también brutal para los oficiales implicados. Los oficiales que permanecieron comprendieron la lección. El liderazgo bajo fuego no perdonaba.
Los errores tenían consecuencias. El rendimiento importaba más que las intenciones. Esta cultura se mantuvo durante toda la guerra. Las fuerzas estadounidenses desarrollaron la reputación de relevar a sus comandantes con rapidez cuando no rendían. Incluso oficiales de alto rango como Orlando Ward, destituido el 5 de abril, aprendieron que el grado no te protegía. Que este enfoque fuera justo para los oficiales individuales es discutible. Que creara un ejército más eficaz no lo es. Patton comandó el segundo cuerpo durante solo 40 días. El 15 de abril de 1943, fue reasignado para asumir el mando del primero cuerpo blindado, en preparación para la invasión de Sicilia. Omar Bradley fue ascendido para comandar el segundo cuerpo. Mantuvo los estándares de disciplina y tácticas agresivas impuestos por Patton. La cultura que Patton había creado perduró. El segundo cuerpo continuó combatiendo con éxito en Túnez, Sicilia, y posteriormente en Italia. Las divisiones que habían sido derrotadas en Kasserine se transformaron en unidades veteranas con excelentes historiales de combate. El propio Patton comandaría el séptimo ejército en Sicilia, y más tarde, el tercer ejército en Francia. Se convertiría en el comandante terrestre estadounidense más célebre de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la purga en el norte de África siguió siendo controvertida. Algunos oficiales admiraban la implacable rendición de cuentas de Patton. Otros creían que había destruido carreras de manera innecesaria. Para mayo de 1943, la campaña del norte de África había terminado. Las fuerzas estadounidenses habían demostrado que podían combatir con eficacia contra la Wehrmacht. Los oficiales a los que Patton promovió continuaron carreras distinguidas. Los que destituyó desaparecieron de la historia militar. Los soldados del segundo cuerpo que habían sido derrotados en Kasserine acabarían asaltando playas en Sicilia y combatiendo en Italia. Se convirtieron en unidades veteranas con sólidos historiales de combate. La purga de Patton enseñó al ejército estadounidense lecciones que darían forma a la doctrina militar durante décadas. La responsabilidad del liderazgo se convirtió en un principio fundamental. El ejército desarrolló sistemas para relevar rápidamente a los comandantes que no cumplían. Los británicos operaban de manera distinta. Los comandantes que fracasaban eran reasignados en lugar de ser removidos. El enfoque estadounidense creó un ejército más adaptable. El propio Patton sería finalmente destituido del mando en 1945, debido a sus declaraciones políticas polémicas. El sistema que ayudó a crear acabaría utilizándose contra él. Las cifras cuentan la historia con claridad. En el paso de Kasserine, el segundo cuerpo fue derrotado. En el Guettar, el segundo cuerpo rechazó los contraataques alemanes. La diferencia fue el liderazgo. Patton salvó al ejército rompiéndole el corazón. Sacrificó las carreras de unos pocos para salvar la vida de muchos. Y cuando el segundo cuerpo atacó en el Guettar, aquellos soldados luchaban porque por fin alguien les había hecho creer que valía la pena luchar.